Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar la tercera unidad del programa analítico. También les pido tomen atención, una vez que terminemos la clase, yo activo la clase grabada en plataforma, ¿ya? Ya hemos terminado lo que son las dos primeras unidades, matrices y sistemas de ecuaciones, y ahora vamos a ver lo que es determinante. Vamos a avanzar casi el 10% de la cuarta unidad y estaríamos listos para colocar fecha para el primer examen parcial, ¿ya? Entonces, los objetivos para estudiar lo que es la función determinante, esta función nos va a permitir saber si una matriz tiene inversa o no. Y también nos va a permitir analizar el tipo de solución de un sistema de ecuación. Mediante la función determinante nosotros podemos establecer algoritmos que nos permitan calcular en forma simple el determinante de una matriz de orden 3, de orden 2, ya no mayores a 3. Para calcular el determinante de matrices mayores de orden 3, nosotros vamos a utilizar otros métodos. También nos sirve para establecer una fórmula para calcular la inversa de una matriz y resolver el valor de cualquiera de las incógnitas de un sistema adecuado en forma aislada y directa. Ya nosotros hemos aprendido un método de poder calcular la inversa de una matriz, ¿no? Y era aumentar a la matriz original, la matriz identidad, realizar operaciones elementales, de tal manera que luego lo que era mi matriz identidad se convertía en mi matriz inversa. Hoy vamos a aprender otro método para calcular la inversa de una matriz. Entonces, hasta este momento nosotros solamente conocemos funciones de tipo fx seno de x, fx, x al cuadrado, x más 2, es decir, funciones que a un valor real de la variable x se le asocia un número real f de x, puesto tanto que x como f de x únicamente toman valores reales. Tales funciones se pueden describir como funciones reales de variables real. Nosotros vamos a iniciar en esta unidad el estudio de funciones reales de variables matriciales, es decir, funciones que a una matriz X se le puede asociar un número real f de x. ¿Cuáles son los conocimientos previos que nosotros debemos tener? Bueno, nosotros debemos conocer acerca de lo que es un poco de lo que es la combinatoria, ¿no? La combinatoria estudia las diferentes formas en las que se pueden agrupar u ordenar los elementos de un conjunto. Cuando nosotros estudiamos combinatoria, nosotros estudiamos lo que son las permutaciones, las variaciones. Entonces, dentro de las combinatorias existe lo que es la permutación. En matemáticas, una permutación es la variación del orden o de la disposición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla sin elementos repetidos, es decir, un arreglo de estos números enteros sin repetición. Bueno, cuando nosotros estudiamos las permutaciones, pueden haber permutaciones con repetición y sin repetición. En este caso, nosotros estamos estudiando elementos no se repiten. Por ejemplo, para saber cuántas clases de permutaciones distintas nosotros podemos formar con este conjunto de números enteros, 1, 2 y 3, la fórmula para saber la cantidad de permutaciones es factorial de n, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros podemos calcular de cualquier valor a través de factorial, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula del factorial de n? Ustedes ya lo deben saber, es n menos 1, ¿no? Por n menos 2
por n factorial, ¿no? Por puntito n factorial. Sí, de tal manera que si nosotros queremos encontrar la cantidad de permutaciones que tiene este conjunto de números enteros, son 3, entonces decimos factorial de 3. Factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1, y eso es igual a 6. 6 permutaciones, ¿sí? De 6 maneras yo puedo permutar estos números. ¿Cuáles serían? Pues las permutaciones que yo podría tener, siempre empezando con la permutación principal, 1, 2 y 3, y las otras permutaciones, ¿no? Entonces sería 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Aquí tenemos la permutación, ¿sí? Entonces, siempre a esta permutación la vamos a llamar permutación principal. ¿Y qué llamamos a estas otras permutaciones? Entonces, las vamos a llamar inversiones. Entonces, vamos a decir que dada una permutación, diremos que dos elementos están en inversión cuando su orden difiere del de la permutación principal. Entonces, se dice que ocurre una inversión en la permutación, siempre que un entero se encuentre precedido por un entero mayor. El número total de inversiones se puede calcular de la siguiente manera. Nosotros contamos el número de enteros que aparecen después de J1 en la permutación que son menores a J1. Luego los números enteros que aparecen después de J2 en la permutación y que son menores que J2, y así continuamos este proceso hasta J a la n-1. El número o la suma de estos números pues va a ser el número de inversiones en la permutación. Entonces nosotros quedémonos con esta definición. Las inversiones se dan siempre que un entero se encuentre precedido por un entero mayor, ¿ya? Y ahí lo vamos a llamar inversión. Las inversiones son aquellas que difieren de una permutación principal. Ejemplo, acá yo voy a tener 6 números. Si n es igual a 6, entonces mi permutación principal pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería mi permutación principal. Y ahora voy a ver cuántas inversiones tiene. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es posicionarme tal como dice la teoría en este primer entero, ¿sí? Me posiciono acá y verifico cuántos números enteros menores a 6 hay. Entonces aquí yo digo 1 es menor a 6, 3 es menor a 6, 4 es menor a 6, 5 es menor a 6 y 2 es menor a 6. Entonces tengo 5 números menores a 6. Ya coloco el 5 y luego paso al otro número. Me posiciono en el número 1. Me voy al número 1 y verifico cuántos números enteros menores a 1 hay. Entonces 3 no es menor a 1, 4 no es menor a 1, 5 no es menor a 1, 2 no es menor a 1, por lo tanto 0. No existen números menores a 1. Y continúo con el mismo algoritmo, con el mismo proceso, paso al siguiente, paso al número 3 y verifico cuántos números posteriores a 3 hay menores que él. Entonces decimos 4 es mayor a 3, 5 es mayor a 3, 2 es menor a 1. Sumamos un 1. Y continuamos el mismo proceso. Vamos al siguiente, vamos al 4, nos posicionamos en el 4 y verificamos. 5 es mayor a 4, 2 es menor a 4, sumamos un 1 más, ¿sí?
Continuamos porque tiene que ser hasta el J-1, me pongo en 5, 2 es menor a 5. ¿Sí? 2 es menor a 5, y bueno, el 2 no tengo con quién compararlo, por eso lo verifico hasta el Jn-1. Y luego sumo y obtengo el número total de inversiones. ¿Sí? Entonces, hagamos el mismo procedimiento, no es difícil. Empezamos con el primero. ¿Cuántos números menores a 2 hay? 1. 1. Vamos al siguiente, al 4. ¿Cuántos números menores a 4 hay? 2. Vamos al siguiente. ¿Cuántos números menores a 1 hay? 0. 0. Por lo tanto, el número total de inversiones es 3. ¿Ya? Y hacemos lo mismo acá. Vamos al 1. ¿Cuántos números menores a 1 hay? 0. 0. ¿Cuántos números menores a 2 hay? 0. 0. ¿Cuántos números menores a 3? 0. 0. ¿Cuántos números menores a 4? 0. 0. ¿Cuántos números menores a 9? 1. 1. Ya, entonces el número total de inversiones es 1. ¿Se entendió? ¿Cómo que se calculan las inversiones? Dije una pregunta, ¿cómo sabemos qué posición hay que poner? O sea, por ejemplo, en el n igual 6, ¿cómo sabemos que después del 6 viene el 1, el 3? Es que eso a esa parte No, no. no, estos son números que yo estoy dando, digamos, son cantidad. Por ejemplo, yo le podría decir a usted cuando n es igual a 3, ya, y yo le podría dar los siguientes números. O sea, le estoy dando la cantidad entero, yo le podría dar 10, 5 y 1. ¿Ya? Eso es n, la cantidad de números enteros. Ah, N son, ya. ¿ya? Entonces, ¿cuántos números menores a 10 hay? 2, ¿Cuántos números menores a 5? 1, El número total de inversiones es 3, 3. ¿no? ¿Ok? Sí, se entendió. Entonces, Gracias, gracias. eso representa n, el número de números enteros que tenemos, y es sin repetición. Y entonces, de esa manera, nosotros calculamos el número de inversiones. Una vez que nosotros calculamos el número de inversiones, también tenemos que saber clasificar este número de inversiones. Entonces nosotros vamos a clasificarlas en permutación par e impar. Vamos a decir que mi permutación va a ser par si el número total de inversiones es un entero par, e impar si el número total de inversiones es un entero impar. Entonces ya hemos hecho de acá 2, 4, 1 y 3. Este era 3. 1, 2, 3, 4, 9, 6. Este era 1, ¿no? ¿Listo? Entonces clasificamos. 8 es un número par, 3 es un número impar, 1 es un número impar. ¿Ya? ¿Listo? Y si sale 0, también lo clasifican como impar. Entonces, la clasificación de las inversiones es de acuerdo a la cantidad. Si las inversiones es par, la clasificamos en permutación par. Si caso contrario, en permutaciones impar. ¿Para qué nos sirve hacer esta clasificación? Ya sabemos lo que es una inversión, ya sabemos lo que es su clasificación, entonces vamos a aprender lo que es un producto elemental en una matriz, ¿ya? Vamos a decir producto elemental en una matriz A de dimensión n por n. Un producto elemental un momentito, por favor. Un producto elemental de A se define como cualquier producto de n elementos de A, donde cada uno de los elementos pertenece a filas y columnas diferentes, ¿ya? De A.
De tal manera que si yo acá tengo una matriz A cuya dimensión es 2, entonces cada producto elemental tiene 2 factores y cada factor va a provenir de filas diferentes. ¿Ya? Entonces, en esta matriz nosotros tenemos 2 filas, por lo tanto, el producto elemental, cada uno de sus elementos tiene que pertenecer a una fila distinta. Entonces tenemos acá fila 1, fila 2, y lo que nosotros vamos a hacer es rellenar el número de columnas. Entonces, ¿cómo rellenamos el número de columnas? A través de las permutaciones. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una matriz de orden 2, pues los números enteros van a ser 2, factorial de 2, 2, ¿sí? Y las permutaciones son 1, 2 y 2, 1. Estas son mis 2 permutaciones. Este es mi producto elemental. Cada producto elemental responde a una fila distinta. Se vean acá 1 y 2, 1 y 2, y las columnas lo voy a rellenar con estos números. 1, 2, 1, 2, y el siguiente 2 y 1. ¿Sí? Bueno, a ver, miremos qué pasaría con una matriz de orden 3. En una matriz de orden 3, los productos elementales, pues, de la misma manera tienen que responder a una fila y a una columna distinta, ¿no? Entonces, si decimos de orden 3, ya ustedes saben que son 1, 2, 3, 6 permutaciones, ¿no? Acá tenemos nosotros nuestro producto elemental que corresponde a una fila distinta. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Y lo que tenemos que hacer es rellenar ahora el número de columnas. Entonces vamos a rellenar el número de columnas y decimos la principal, 1, 2, 3. Después tenemos 1, 3, 2. Después tendríamos, empezamos con 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Después empezamos con 3, 1, 2 y 3, 2, 1. ¿No? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 permutaciones, ¿no? Mi permutación principal y mi inversión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este producto elemental, pues lo vamos a rellenar. Empezamos con la principal, que es 1, 2 y 3. Vean, estos números se convierten en sus columnas. Entonces, ahora vamos a hacer los otros números. Vamos a achicarlo acá. Ok, entonces hagamos el siguiente. Aquí tendríamos mi siguiente producto elemental. Miren, primera fila, segunda fila, tercera fila y relleno con 1, 3 y 2, ¿no? 1, 3 y 2, que corresponde a esta de acá. Y vamos a la tercera. La tercera también, primera fila, segunda fila, tercera fila y responde a 2, 1 y 3, que corresponde a esta de acá, ¿no? Nos faltan 3 productos elementales más, pues los voy a copiar y lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces, la siguiente sería 2, 3, 1. Aquí vendría el 2, aquí vendría el 3, aquí vendría el 1. El siguiente sería 3, 1, 2. Aquí vendría el 3, el 1, el 2 y el siguiente 3, 2, 1. El 3, el 2 y el 1, ¿ya? De tal manera que tengo mis 6 productos elementales que corresponden a filas y columnas distintas.
¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener presente, miren, cuando empezamos a armar el producto elemental, cada elemento del producto elemental responde a una fila distinta. Primera fila, segunda fila, tercera fila, y a través de las permutaciones nosotros rellenamos el número de columnas. Pregunta, ¿se entendió? Disculpe, Sí. general, ¿cómo sacó el 1, 2, 3, 1, 3, 2? Es que mi internet se fue medio. No, yo solamente como es fácil acá permutar, yo dije 1, 2, 3 y aquí cambié 1, la otra permutación es 3, 2, ¿no? Cambio los dos, permuto estos dos acá, que tengo acá. Después el siguiente pues es el 2 y lo voy combinando, ¿no? Son las distintas formas de ordenar sus números. ¿Sí? Si ya Gracias, tiene general. 2, 1, 3, pues el siguiente será 2, 3. Bueno, lo mismo nosotros podríamos hacer para matrices de orden 4. Miren, para matrices de orden 4, el factorial de 4 pues sería 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24, 24 permutaciones, ¿sí? Las permutaciones principales pues serían, la permutación principal sería 1, 2, 3, 4, después podríamos tener 1, 2, 4, 3 y así, ¿no? Podríamos empezar a combinar. Si se dan cuenta ya se nos complica, ¿no? La forma de tener las 24 combinaciones. Pero nosotros podríamos armar también sus productos elementales con el mismo concepto que nos dice que el producto elemental el producto elemental corresponde a una fila o columna distinta. Entonces, acá mire, tenemos el primer elemento que pertenece a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3, a la fila 4, ¿no? Y relleno con la primera permutación, 1, 2, 3, 4. Hago lo mismo en la siguiente, pertenece a la fila 1, 2, 3 y 4. Agarro la siguiente permutación, 1, 2, 4 y 3. Y así consecutivamente yo tendría que formar mis 24 permutaciones. ¿Ya? Entonces, este método para calcular la determinante solamente se recomienda para matrices de orden 3, no así para matrices de mayor tamaño, porque el número de permutaciones ya son bastantes, ¿sí? Entonces, para poder trabajar calculando la determinante de matrices mayores a 3, nosotros vamos a utilizar otros métodos, ¿sí? Entonces, solamente se aplica hasta matrices de tamaño 3, es decir, 3 por 3. Las determinantes, por si acaso, solamente se sacan de matrices cuadradas, no de matrices rectangulares. Por eso yo voy hablando de orden. Ya, orden 2 significa una matriz cuadrada 2 por 2. Orden 3, 3 por 3. Orden 4, 4 por 4. Porque la función determinante solamente se calcula de matrices cuadradas. ¿Ok? Entonces el producto elemental responde a una fila y a una columna distinta. No podría haber un producto elemental repetido. Y lo último que tenemos que hacer pues es colocarle signo a ese producto elemental. Entonces, el producto elemental, acá ya lo tenemos, multiplicado por más 1 por menos 1. Es decir, va a ser positivo o negativo. Entonces, ¿de qué va a depender de que mi producto elemental sea positivo o negativo? Dice, si el número de inversiones es una permutación par, el producto elemental será multiplicado por 1. Caso contrario, es una permutación impar y será multiplicado por menos 1. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo la práctica, ya aprendimos a armar, aquí tenemos, miren las permutaciones, 1, 2, 3, 1, 3, 2, tenemos las 6 permutaciones.
¿sí? Sobre esas 6 permutaciones, nosotros hemos calculado las inversiones, hemos clasificado las inversiones, hemos aprendido a hacer el producto elemental. Cada elemento responde a una fila distinta y las columnas las colocamos con esta permutación asociada, ¿no? 1, 2, 3, 1, 3, 2, ¿sí? Y ahora le vamos a colocar el signo. Entonces, si la inversión es, aquí me corrijo ya, si la inversión es 0, la clasificamos como par. Yo les había dicho impar. Si es 0, la clasificamos como par porque 1 es impar. Entonces, par y le vamos a colocar signo positivo. Si es 1 impar, le colocamos signo negativo, negativo, y así consecutivamente, ¿no? De tal manera que ya tendríamos nuestra tablita. Lo mismo podríamos hacer para una matriz de orden 4, pero tendríamos que hacer 24 permutaciones, ¿no? Y tendríamos que tener las permutaciones asociadas, por decirle, yo podría hacer una segunda, ¿no? Vamos a decir que este es 1, 2, 4, 3. ¿Cuántos serán las inversiones? A ver, menores a 1, 0, menores a 2, 0, menores a 4, 1, ¿no? Entonces aquí sería 1, este sería impar, y este sería negativo, ¿no? Esto sería 1, 2, 3, 4, rellenamos las columnas, 1, 2, 4 y 3. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Sí, se entiende, Guille. Y se Ok. entiende. Y entonces nosotros tendríamos que ir armando todas las tablas, ¿no? Las 24 permutaciones. Bueno, ¿para qué hacemos esto de ponerle el signo a nuestro producto elemental? ¿Ok? Para poder ya dar lo que es la definición de lo que es una función determinante. Entonces vamos a decir, si A es una matriz cuadrada, vean, aquí ya sale la condición, si A es una matriz cuadrada, la función determinante se denota por determinantes, entre paréntesis, el nombre de mi matriz, se define como la suma de los productos elementales con signo de A. Y al número de ese determinante y al número se lo va a denominar determinante de A. Esta es la función determinante. Entonces la función determinante es la suma de los productos elementales con signo. Y a ese número nosotros la vamos a llamar determinante de la matriz. Entonces la determinante de la matriz solamente se puede calcular de matrices cuadradas. De tal manera que la determinante de una matriz de orden 2, digamos, si nosotros queremos hacer una matriz de orden 2, voy a colocar acá, a ver mi tablita, vamos a calcular. No la voy a hacer directo, vamos a calcular, así hacemos la práctica. Entonces, si voy a trabajar con una matriz de orden 2, ya sé que mi permutación va a ser 1, 2 y 2, 1, ¿no? La siguiente sería 2, 1. ¿Cuánto sería acá? Mi número de inversión sería 0 y aquí sería 1. Acá sería par y aquí sería impar. Aquí mi producto elemental solamente va a tener 2 elementos que va a responder a la primera y segunda fila y lo voy a rellenar 1, 2 y aquí lo rellenaría con 2 y 1. Con 2 y 1. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Lo que estoy haciendo, listo. Entonces vamos a calcular la función determinante. La función determinante de esta matriz
sería la determinante de mi matriz A, sería igual a la suma de los productos elementales, primero los con signos positivos, que serían estos de acá. ¿Sí? Hago esto, más, en este caso, los productos elementales con signos negativos, más, y aquí tendría que colocar menos, todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, más por menos va a ser menos, y aquí yo tendría que restar. Entonces, más por menos, ya por los signos, y yo tendría que restar. Esa es la función determinante. Ok. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, yo voy a insertar acá ya vamos a insertar una matriz, entonces voy a decir que mi matriz se va a llamar A, ¿sí? Va a ser una matriz de orden 2. Significa que va a tener 2 filas y 2 columnas. Qué sé yo, va a ser 1, 4, 5 y 6, ¿sí? Si yo tengo, miren, que especificar de forma genérica esta matriz de acá, este elemento va a corresponder al elemento A minúscula, posición 1,1, ¿no? Este elemento de acá va a corresponder a la fila 1, columna 2. Este elemento de acá responde a la fila 2, columna número 1, y este elemento de acá responde a la fila 2, columna número 2. Entonces me dice que el primer, para que yo calcule la determinante de esa matriz, lo que tengo que hacer es el elemento que pertenece a la posición 1,1, que sería 1, que multiplique al elemento que corresponde a la posición 2,2, que sería 6, menos el elemento que corresponde a la 1,2, que sería 4, que multiplica al elemento que pertenece a la fila 2, columna número 1, que sería 5. Y entonces mi sería 6 menos 20, y esto sería igual a menos 14, ¿sí? La determinante de esta matriz es menos 14. Entonces, de una manera más práctica, en vez de que nosotros estemos colocando todos estos productos elementales, es lo siguiente. Si yo tengo una matriz cualquiera, acá, yo voy a decir que esta mi matriz se llama B mayúscula. Si es B mayúscula, pues mis elementos son B minúscula, ¿no? Estamos repitiendo nomás para que sepamos la teoría. Y yo puedo calcular el determinante de mi matriz B. Ya entonces lo hago de una forma más rápida. Entonces digo todos los elementos que pertenecen a la diagonal principal, que es 1 por 6, menos los elementos que pertenecen a la diagonal secundaria, ¿no? Menos estos elementos de acá, que sería 4 por 5. ¿Sí? De tal manera que acá tenemos 6, bueno, puse lo mismo, ¿no? Aquí le vamos a cambiar menos 5, sería 1 por 6, menos 4 por menos 5. ¿Cuánto es? En total 26. 26. 6, y este sería menos por menos más 20, y esto sería 26. ¿Listo? Entonces,
Esa es la determinante. La determinante de una matriz es la suma de los productos elementales con signos. Sumamos los productos elementales que tienen signo positivo y sumamos los productos elementales que tienen signo negativo y los restamos, porque si los sumamos menos, lo que tendríamos es que restar. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos, ¿hasta aquí se entendió? Una pregunta, Inge. Entonces, la permutación asociada siempre va a venir de las posiciones para sacar el signo. La permutación asociada. La permutación asociada viene de la cantidad de elementos del orden de su matriz. ¿Ya? Por la práctica, nosotros cuando decíamos n y colocábamos números distintos, digamos, si n era igual a 5, yo podría poner 10, 5, 4, 8, 1, digamos, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de una función determinante, esa función determinante está asociada a una matriz. Entonces, para nosotros ese número entero es el orden de la matriz, el tamaño de la matriz, no son números. Porque miren, hasta este momento lo único que he hecho con esta tablita es demostrarle cómo se calcula la función, ¿ya? Pero no significa que estos son los elementos de la matriz. Simplemente estamos calculando los productos elementales que puede tener una matriz de orden 2. Entonces, en una matriz de orden 2 siempre va a tener en la diagonal principal positivo y la diagonal secundaria negativo. Claro, claro que sí. Exactamente, Ahora entendí. Gracias. Es lo que yo le digo, digamos, el producto elemental con signo positivo van a ser los elementos de la diagonal principal, ¿ve? Y el producto elemental con signo negativo van a ser los elementos de la diagonal secundaria. Por eso se dice más menos, y al final ese más menos sale con menos acá. Cuando nosotros estamos trabajando con una matriz de orden 3, miren, una matriz de orden 3, significa que tenemos 3 productos elementales con signo positivo y 3 productos elementales con signos negativos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer la función determinante, no sé si la tengo acá, la función determinante, yo diría determinante, la función determinante va a ser esta de acá. La voy a recortar para que la podamos ver. Un momentito, por favor. Déjame hacer espacio acá en mi pantalla. Entonces, acá nosotros estaríamos sacando la función determinante. Miren. Entonces, es una matriz de orden 3, ¿no? Estamos asociando 3, es el tamaño de mi matriz, entonces mi permutación principal, 1, 2, 3, y todas las otras son inversiones. Las inversiones es cuando difiere de la permutación principal. Lo que hago es calcular su número de inversiones. Hasta acá sabemos clasificar, sabemos ya formar nuestro producto elemental, ¿sí? Y podemos clasificar. Entonces, ¿qué es la función determinante? La función determinante es la suma de los productos elementales con signo. Entonces, yo voy a sumar todos los productos elementales que tienen signo positivo, que en este caso sería este más este de acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy sumando este elemento que tengo acá, más este elemento que tengo acá, más este elemento que tengo acá. Vean, acá miren, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2 y 1, 3. Aquí no importa que esto difiera, ¿ya? Ya sabemos que en multiplicación no importa esto de acá. Menos,
¿sí? ¿Por qué menos? Porque me dice, porque todos estos son negativos, menos los que están acá. Entonces yo digo menos la suma de todos los productos elementales con signo negativo, que serían este de acá y este de acá, ¿ya? De esa manera nosotros estaríamos calculando la función determinante. Pero es un poco complicado para nosotros calcular de esa manera la función determinante. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es buscar algunos métodos que nos permitan simular esa función determinante, ¿ya? Entonces, una matriz de orden 2 no hay problema. Elementos de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Principal, secundaria, principal y secundaria. En una función para una determinante de orden 3 vamos a aprender ahora un método sencillito que es el método de Sahus. Y entonces, lo que nos queda ahorita a nosotros, lo que nos tiene que quedar bien claro, que la determinante es una función determinante que solamente se calcula de matrices cuadradas. Entonces la función determinante es la suma de los productos elementales con signo. Ya hemos aprendido a sacar ese producto elemental con signo. Ya es como dice suma, entonces el resultado es un número, ¿no? Y ese número es el que llamamos nosotros determinante. ¿Sí? Entonces, la función determinante es la suma de los productos elementales con signo. Ese número es la determinante de una matriz. Solamente se calcula determinante de matrices cuadradas. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades de esa función determinante? Dice, el determinante de una matriz y de sus traspuestas son iguales. Significa que si yo cambio las filas por columnas y las columnas por fila, el determinante no varía. Eso me dice el teorema número 1. El teorema número 2 me dice que si la matriz tiene filas nulas o columnas nulas, entonces el determinante es 0. Si tiene dos filas o columnas idénticas, su determinante también es 0. Entendemos por idéntica no solamente si son iguales, sino si una es combinación de otra, ¿ya? No nos olvidemos que dentro de las operaciones elementales existe la operación de la multiplicación, ¿no? Entonces, si yo tengo una fila cuyos números son 1 y 2, y en la otra fila tengo 2 y 4, entonces la segunda fila es producto de una operación elemental sobre la primera fila, que es multiplicar la primera fila por 2. A eso se refiere cuando hablamos nosotros de filas idénticas, no solamente que sean iguales de elementos, sino que sean producto de una operación elemental. Entonces, si existe ese caso, la determinante es 0. Si nosotros hablamos de matrices triangulares superiores y inferiores, recordemos, las matrices triangulares superiores son aquellas matrices cuyos elementos sobre la debajo de la diagonal principal son todos nulos. Y las diagonales inferiores son aquellos cuyos elementos sobre la diagonal principal son todos ceros o nulos. Entonces, si nosotros hablamos de matrices triangulares, entonces el determinante de esa matriz va a ser igual al producto elemental de los elementos de su diagonal principal. ¿Sí? Vamos a estudiar algunos métodos para calcular la determinante de una matriz, que es reducir esa matriz a triangular superior o inferior, y de esa manera hacer los cálculos. Entonces, es una forma para calcular lo que es la determinante. Este teorema número 3 también se aplica cuando nosotros estamos calculando la determinante de una matriz. Todos estos teoremas después los vamos a ver más detenidamente.
Dice, si nosotros tenemos una matriz B, B es una matriz equivalente, recordemos una matriz equivalente, es aquella resultante de aplicar una operación elemental, ¿no? Dice que se obtiene cuando una sola fila o columna de A se multiplica por un escalar, o sea, B es el equivalente de A, de realizar una operación de multiplicación. Entonces, el determinante de esa matriz equivalente va a ser igual al determinante de la matriz original multiplicada por ese escalar. Si yo tengo una matriz A, he calculado su determinante de la matriz A, y B es la matriz que se obtiene cuando se intercambian dos filas o columnas de A, entonces el determinante de B va a ser menos el determinante de A. Es decir, si yo tengo una matriz A cuya determinante es 5, y yo voy a hacer una operación elemental de intercambiar dos filas o dos columnas, el resultado va a ser una matriz equivalente que se llama B, y su determinante va a ser menos 5, su opuesto. ¿Ya? Entonces, es importante conocer todas estas propiedades porque de forma teórica nosotros podemos aplicar, calcular esas determinantes. Por otro lado, me dice si B es la matriz que se obtiene cuando un múltiplo de una fila de A se suma a otra fila, entonces el determinante de B es igual al determinante de A. Este teorema 3 me está haciendo referencia a las tres operaciones elementales. La multiplicación. El resultado va a ser multiplicar la determinante de la matriz original por ese escalar. El intercambio de filas va a ser el opuesto. Y cuando nosotros hacemos la adición, se mantiene la determinante. ¿Ya? Entonces, ese sería el teorema. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a nuestra primera práctica. Ok. Vamos a seguir. Ok, entonces seguimos con la función determinante. Dice, si A es una matriz cuadrada, su función determinante se denota por determinante de A, se define como la suma de los productos elementales con signo de A, y a ese número se lo denomina determinante de A. Entonces, para evitar la memorización de las expresiones, se pueden utilizar distintos métodos. Es decir, para que no memoricemos cómo es el producto elemental ni estemos construyendo esos productos elementales, nosotros podemos utilizar distintos métodos. Uno de los métodos es la regla de Saarbrück o el método de Saarbrück, que solamente es aplicable a matrices de orden 3, es decir, matrices cuadradas que tienen 3 filas y 3 columnas. Esta regla de Saarbrück nosotros la podemos aplicar tanto por filas como por columnas. Recordemos en la función determinante que acabamos de ver, en una matriz de orden 3, ¿sí? 3 tiene 6 permutaciones, ¿no? 1 por 2 por 3, 6 permutaciones, y hemos verificado que tiene 3 productos elementales positivos y 3 negativos. ¿Ya? Entonces, memorizarse todos estos numeritos es complicado, para ello vamos a utilizar estas reglas. Las reglas de Saarbrück que podemos hacerlas por fila o por columna, ¿sí? Bueno, vamos a la práctica directamente. Aquí estamos explicando y vamos a la práctica, ¿ya? Yo ya tengo este ejercicio resuelto, luego vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, estamos haciendo Saarbrück columna. Acá tengo mi matriz original.
Lo que voy a hacer es aplicar Sarrus columna, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es aumentar las dos primeras columnas, entonces copio mi matriz y adiciono mis dos primeras columnas. Entonces vamos a adicionar esta columna de acá y vamos a adicionar esta columna de acá. ¿Listo? Entonces la copiamos acá, copiamos las tres primeras columnas. ¿Qué más vamos a hacer? Agarramos los elementos de la diagonal principal, esta de acá, y trazamos dos paralelas. Entonces todo esto que está la diagonal principal más sus paralelas corresponden a los elementos, corresponden a los productos elementales con signos positivos. Y los productos elementales con signos negativos son los elementos de la diagonal secundaria 3, 4 y 1 más sus paralelas, ¿ya? Entonces lo que hacemos es trazar fila y tenemos que sumar. Entonces empezamos, hacemos la primera multiplicación 1 por 4 por 4 más 3 por 1 más 3 por 1 por 3, ¿sí? Todos estos son los productos elementales con signo positivo. Ahora vamos a sumar los productos elementales con signos negativos, que sería 1 por 4 por 3, 3 por 3 por 1, 4 por 1 por 3. Y los restamos, ¿sí? Y el resultado es el determinante. Este mismo ejercicio nosotros lo podemos hacer también con fila. El mismo ejercicio lo podemos hacer con fila. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la misma matriz, pero vamos a adicionar las dos primeras filas. Entonces, adicionamos esta fila de acá y esta fila de acá, ¿sí? La adicionamos y hacemos lo mismo. Trazamos las líneas de la diagonal principal, 1, 4, 4, y sus dos paralelas corresponden a los productos elementales con signos positivos, y la diagonal secundaria con sus dos paralelas corresponden a los productos elementales con signos negativos, y hacemos la multiplicación y la resta. Entonces miren, el producto, disculpen, la función determinante es la misma. La determinante, no la función determinante, la determinante es la misma, ¿no? Ya sea por filas o por columnas. Entonces aquí tenemos 1 y acá tenemos 1. ¿Cuál van a hacer ustedes? Pues la mejor manera que ustedes puedan, como se sientan más cómodos, ¿ya? Ya sea aplicando filas o ya sea aplicando columnas. Entonces para ello vamos a copiar, vamos a hacer ya la práctica con ustedes. No está complicado. Nos vamos a inventar una matriz y vamos a hacer los ejercicios. Ok, entonces acá yo voy a tener una matriz. Voy a cambiar de número. Aquí va a ser 2, acá va a ser 5, acá va a ser menos 1 y acá va a ser 0. ¿Ya? Vamos a suponer que esa es mi matriz de orden 3 y voy a aplicar Sarrus columna. Significa que a esta matriz original yo voy a tener que aumentarle las dos primeras columnas, estas dos primeras columnas. Entonces copio mi matriz y adiciono dos columnas más, ¿no? Columna adelante, Z, adicionar, insertar columna detrás y detrás. ¿Listo? Entonces vamos a adicionar las dos primeras columnas
sería 1, 2 y 0. Y la siguiente sería 3, 4 y 5. ¿Listo? Vamos a sacar la función determinante, entonces vamos a calcular la determinante de A. Primero vamos a hacer los productos elementales con signo positivo que corresponden a los elementos de la diagonal principal. Entonces estos son, miren, mi diagonal principal 1, 4 y 4. Entonces vamos a hacer esta de acá. Vamos a multiplicar 1 por 4 por 4 más las paralelas. Su paralela sería esta de acá. 3 por menos 1 por 0. Más la otra paralela, que sería esta de acá, ¿no? 3, 2 y 5. 3 por 2 por 5. ¿Listo? Entonces, estos serían los tres productos elementales con signo positivo. Y luego vamos a sumar los productos elementales con signo negativo. Como es con signo negativo, le ponemos resta y vamos a empezar, ¿no? Entonces, al 91 y empezamos los productos elementales con signos negativos. Para ello, tenemos que ubicar la diagonal secundaria 3, 4, 0. Vamos a ubicar mi diagonal secundaria. Esta de acá, ¿no? Esta es mi diagonal secundaria, entonces pondríamos 3 por 4 por 0, más sus paralelas, que sería esta de acá, 1 por menos 1 por 5, más la otra paralela, que sería esta de acá, 3 por 2 por 4. ¿Listo? Luego vamos a hacer los cálculos. Ahora vamos a hacer Saphus fila. La misma matriz. En vez de columnas, ahora vamos a aumentar la fila. Copiamos acá nuestra matriz original. Y vamos a aumentar dos filas. Entonces, detrás, control Z, fila son, insertar fila delante, ¿no? Fila detrás será. Ok. Agarramos las dos primeras filas, 1, 3 y 3, 2, 4 menos 1. Y vamos a calcular su determinante. ¿Ok? Entonces la determinante de A, agarramos los elementos que pertenecen a la diagonal principal, ¿no? Estos elementos que están acá, los vamos a poner con azul. Sería 1 por 4 por 4 más las paralelas a la diagonal principal. Pues mi paralela va a ser este de acá. 2 por 5 por 3. Más la otra paralela. Cero por 3 por menos 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los elementos de la diagonal secundaria, ¿no? Entonces empezamos a ver los elementos de la diagonal secundaria. 3, 4 y 0. ¿Sí? Serían 3 por 4 por 0. Más la otra secundaria. Menos 1 por 5 por 1.
más la otra. Que sería esta de acá, 4 por 3 por 8, ¿no? Listo. De esa manera, mire, hemos armado tanto filas como columnas. Ok, calculemos ahora. Vamos a ver si hemos hecho bien nuestras operaciones. Entonces tenemos acá 1 por 4 por 4, acá es 16, esto es 0. Esto es 5 por 2, 10, 10 por 3, 30. Esto es 0. Esto es menos 5. Y esto es 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y esto es 24, ¿no? Entonces, vamos al positivo, 46, menos 5 más 24, ¿cuánto es? 21, ¿no? ¿Positivo? 19. No, pues. Aquí sería 24 positivo menos 5 es 21. 19. 19. 9, ¿no? ¿Ok? Sí, 22. Ya. 46 menos 19, ¿cuánto es? 27. 27 positivo, ¿no? Sí. ¿Ok? 27 positivo. Perfecto. Entonces hemos calculado la determinante. Uy, 27 positivo, mi mouse ya no sirve, ya no da mi mouse. De fin de semana voy a ir a comprarme otro. Entonces acá tenemos la determinante 27. ¿Ok? Vamos a ver lo mismo. Tiene que salirnos acá, pues, ¿no? Porque es lo mismo. Listo, entonces aquí tenemos 16. Acá tenemos 30. Acá tenemos 0. Acá tenemos 0. Acá tenemos menos 5. Y acá tenemos 24. Y acá tenemos 46, miren lo mismo. Y acá tenemos 24 menos 1 menos 19. Y esto va a ser igual a 24, ¿no? 27, ¿no? ¿Listo? ¿Se entendió? Ingeniera. Está fácil, ¿no? Pregunta. Ingeniera, ¿le puedo preguntar el práctico, la número 2? No lo puedo entender, no puedo sacar otras ecuaciones, solo puedo sacar una. Ya una vez que terminemos esto, ¿ya? Ya. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? ¿Cómo Entiendo. calcular? Listo. Bueno, entonces nosotros vamos a calcular la determinante de esta matriz. Bueno, eso lo voy a dejar para práctica. Ahorita voy a hacer mi primera práctica. Entonces, ingeniera, ese método sirve solamente para matrices de 3 por 3. Sí. Eh, 1 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 3. ¿Cuánto sería la determinante de esta matriz? ¿Qué pasa si observo esta fila y esta fila de acá? ¿Cuál sería la determinante?
¿Será que la segunda fila es idéntica a la primera? Sí, es idéntica. Es idéntica, ¿no? Porque la segunda fila es el resultado de multiplicar la primera fila por la segunda fila, por 3, ¿no ves? Entonces, rapidito calculemos su determinante. Calculen su determinante, por favor. Y dígame cuánto sale el determinante de esta matriz. Ya sea por filas o por columnas, ¿no? Vamos a insertar columna adelante, esta columna detrás. Sale menos 24. 24. Menos 24. 3 por 3. A ver, la tengo. 3, 0. 5 por 9 por 1. Sí, menos 24 sale, ingeniera. A mí me sale 24. A ver, vamos a ver cuánto me sale a mí. Uy. Entonces aquí me sale 4 por 3, 12, ¿no? 5 por 3, 15, 15 por 3, 45, más 0. Acá me sale 0. Acá me sale 9 por 5, 45. Y aquí me sale 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. ¿Sí? 12 más 45, 45, 55, 57 positivo, menos, no sé cuánto me va a salir acá, 45 más 36. 81. 40, 50, 60, 70, 75, 81. 57 menos 81. Menos 24. Menos 24. ¿Ah? Menos 24. Igual menos 24. ¿Listo? Miren, ¿por qué yo lo hice tan rápido sin utilizar SASRU y sin siquiera aumentar filas y columnas? Yo le voy a enseñar un método, se llama el método directo. Les puede ayudar bastante. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago yo es agarrar los elementos de la diagonal principal, estos elementos que están acá, ¿ya? Esos elementos son los primeros que multiplico, 1 por 3 por 4, más los elementos de su paralela. ¿Cuáles son sus paralelas? Pues son estos elementos que están acá, la paralela está acá, 3 y 5, multiplicado por su opuesto de este elemento, 3 y 5, multiplicado por este 3 que está acá. De esa manera nosotros vamos emulando, mire, 3 por 5 por 3, ¿ya? Más su otra paralela, la principal es 3 por 9, y ahora agarro este elemento que está opuesto.
3 por 9 por 0. ¿Sí? Entonces, esos son los tres elementos de la diagonal principal. Vamos a ver, para ver si me entendieron con el método directo. Acá vamos a calcular su determinante de A. Vamos a colocar otros números. Aquí sería 2, acá sería 4 y acá sería 3. Y aquí sería 8. ¿Ok? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? 1 por 16. 4. 1 por 4 por 4. ¿Listo? Estos son la diagonal principal, ¿no? Después agarramos su paralela, que sería este por este de acá. ¿Cuál sería? 2 por 3 por 8. 2 por 3 por 8. 2 por 3 por 8, más agarramos la otra paralela. Estos dos elementos que tenemos acá y estos dos que tenemos acá y lo transferimos acá, más chiquitito. ¿Cuál sería? 3 por 9 por 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Menos, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a hacer con la diagonal secundaria. ¿Ya? Entonces agarramos los elementos de la diagonal secundaria, que son estos elementos de acá. 0 por 3 por 3. Miren, 3 por 3 por 0. Y hacemos lo mismo con sus paralelas. Agarramos estos dos elementos que están acá, 5 por 9, y lo multiplicamos por el que está opuesto, por este redondito que está acá, por este de acá. Estamos emulando SAR, entonces decimos 5 por 9 por 1. 5 por 9 por 1. Y el siguiente hacemos lo mismo, pero trasladamos esta otra y hacemos esto. 3 por 3 por 4. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, ¿cuál sería acá? ¿Cuál serían primero los elementos de la diagonal secundaria? Ocho, 4, 0. 0 por 4 por 8. Es conmutativo, ¿no? No hay problema. Más, ¿cuál sería su paralela? 9, 3, 1. 3 por 9 por 1. No importa cualquiera que agarren ustedes, ¿ya? Pueden agarrar la de arriba o la de abajo. Más 2, 3, 4. 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, sin aumentar lo que son las filas y las columnas, nosotros ya hemos calculado. Prácticamente ese es el método directo que nosotros, bueno, que yo utilizo por el tiempo, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos calcular. Listo. Tarea. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro primer taller de la unidad número 3. Y ahorita vamos a ver lo que dice su compañero para ver cuál es su unidad número 3. Se llama determinante. La fecha es 21 de abril del 2022. Entonces, lo que quiero que calculen es, aquí tienen una matriz C, ¿sí? Quiero que calcular su determinante por Sarrus fila y por Sarrus columna. ¿Listo? Y me digan pues cuánto es su determinante. Luego quiero que verifiquen
el siguiente teorema. El teorema número 1. Este va a ser su primero, ¿ya? Y luego van a verificar el teorema número 1. El teorema número 1 dice el determinante de una matriz y de su traspuesta son iguales. Entonces, acá ustedes tienen que calcular de esta matriz, tienen que calcular su traspuesta, ¿no? Y tienen que verificar que se cumpla esa condición. Ya saben, ¿no? ¿Cuál es la matriz traspuesta? Intercambiar columnas con fila. Exactamente. Aquí le voy a cambiar el numerito, aquí va a ser un 5, para que difiere. Entonces van a verificar, ¿ya? Ese va a ser su primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice, si A tiene 2 filas o columnas idénticas, entonces su determinante es 0. Entiendas idénticas si son iguales o es una combinación una de otra. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, a ver cuál es la idéntica. Acá sería 1 más 2, 3, 4 más 1, 5, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta acá, miren, debería ser 0 la determinante, dado que la tercera fila es el resultado de sumar la primera y la segunda, ¿no ves? ¿Sí? Si yo sumo 1 más 2 me da 3, 4 más 1, 5, menos 1 más menos 2, menos 3. Entonces, el teorema me dice que su determinante debería darme 0. Dice, si A tiene filas o columnas nulas, también debería ser su determinante 0. Verifiquen, por favor, si es 0. En este caso, mire, aquí lo voy a cambiar. Aquí va a ser 2 y aquí va a ser menos 5. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos una fila nula y su determinante debería ser 0. ¿Qué más? Si A es una triangular superior o inferior, su determinante es igual al producto de sus elementos. A ver, véanlo con Sarrus. Verifiquen con Sarrus. Entonces vamos a decir que acá yo tengo 4, acá yo tengo 1 y acá yo tengo 2. Quiero que calculen la determinante por Sarrus. ¿Esta matriz es triangular inferior o superior? Superior. Inferior. Inferior. Entonces, si nosotros aplicamos este teorema, la determinante de F debería ser 10. Debería ser 10. Ya entonces, pero yo quiero que lo verifiquen por Sarrus si es 10. ¿Por qué? Porque me dice si A es una triangular superior y O inferior, aquí todos los elementos sobre la diagonal principal son 0, entonces es una triangular inferior. Si yo aplico este teorema, yo lo único que tendría que hacer es multiplicar los elementos de su diagonal principal, que son 5, 2 y 1, ¿no? Pero quiero que ustedes lo verifiquen a través de SAS. Entonces, eso mientras van viéndolo de SAS. La tarea, ¿para cuándo la vamos a colocar? Para el domingo, ¿no? ¿Para cuándo les dije? El otro es para el domingo, ingeniero. Ya, para el domingo vamos a entrar a la plataforma. Voy a cambiarle la fecha. Voy a ver si me han mandado alguno. Álgebra lineal. ¿Se entendió la clase de hoy día? No está difícil esto de las determinantes. Todavía no nos estamos complicando. ¿Ya? Entonces voy a mirar las tareas, prácticos y talleres.
Y teníamos esta, la cuarta. Pero miren, 4 ya me han enviado. ¿Qué hago con esos 4? Tendría que ponerle buena nota, ¿no? Los 4 si me han terminado de hacerme enviado. Erika, Hamilton, Estela Calleja y Nicolás Rodríguez me ha enviado sus ejercicios. ¿Está acá Erika? Ingeniera, estoy acá. ¿Pudo hacer todo, Erika? Sí, pude hacer todo. A ver. ¿Cuál era la consulta de su compañero? No sé, que tenía una observación, una pequeña observación. Era la número 2 que pedía por método de Gauss y no sabía cómo sacarlo por la 3 al llevarlo a matriz. La 2. ¿Esta? Sí. ¿Puede mirar? Sí, sí puedo. Dice, Juan compró manzanas, hamburguesas y leche en el supermercado. Las manzanas costaban 0.70, las hamburguesas estaban a 1.50 y la leche estaban a 0.80. Entonces, sus incógnitas son las manzanas, las hamburguesas y la leche. Dice, Juan compró manzana en el supermercado, da el precio de cada uno y ¿qué más? Juan compró el doble de kilo de manzanas que hamburguesa, 2y por x, y el número de litros de leche fue uno más que el número de kilos de hamburguesa y pagó en total 8.20. Muy bien. De esa manera, ella ha planteado su sistema de ecuación. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Y lo que ha hecho es multiplicar la primera ecuación por 10 para no trabajar con números fraccionarios, ¿no? Trabajar por 10, entonces está multiplicando. Pero ¿y por qué le pone acá 7 sobre 10? Ingeniera, yo también planteé esa misma idea, pero, Ajá, debería. Ajá. Me planteé Dígame. esa misma idea, pero me di cuenta que había un error y que sí o sí se necesitaba una variable K. ¿Una qué? Una variable, como ejemplo, usted ponía una K, que significaría la cantidad, y en eso me chipaba. ¿En esta? ¿En Ajá, dónde porque, necesitas una variable más? Tus variables son más. Ajá, manzanas, hamburguesas y leche. Esas son tus variables. La respuesta de K, ¿cuál la puso ahí? ¿Cuánto compró de cada artículo? Dice. ¿Cuánto compró de cada artículo? Y me dice que compró 4 kilos de manzana, 2 kilos de hamburguesa y 3 de leche. ¿Eso sacaron todo? Sí, yo saqué eso. ¿Por qué me dice K? No. Es que me chipé en la parte que X significa manzana y Y, ¿cómo se llama? Hamburguesa. Manzanas y Y significa hamburguesa. Ajá. Por ejemplo, si compro 2 kilos de manzana, tuviera 1 de Y, pero si comprara 4 de, ¿cómo se llama? 4 de hamburguesa, no se alteraría la X de primero. Es que no entiendo. Tú tienes que plantear tu sistema de ecuación según lo que dice acá. Aquí no estás trabajando con ninguna K. En este primer ejercicio sí estaba que tenías que buscar el valor de K, ¿no ves? Sí, el valor de K aquí era, si no me equivoco, menos 1, algo así, y 1. Pero estos ejercicios ya son de aplicación, o sea, aquí en estos ejercicios no entra ningún alfanumérico. Lo que tienes que hacer es leer, encontrar tus variables y plantear tus ecuaciones. ¿No? No sé dónde estaría la... Tú tienes que formar tus ecuaciones según tu enunciado, no tienes que inventarte nada. Y aquí tus variables son manzanas, hamburguesas y leche. ¿No? Y si estamos hablando de precio, es lo que ha pagado. Y las otras dos, pues, es lo que dice acá. Esta sería la segunda y la tercera, primer goleador, 48 y
Bueno, ella ha podido responder todo. Entonces, ¿qué hago? Pues le tengo que poner su nota que se merece, ¿no ve? Y los otros, pues, lo voy a calificar por menos. Por 90 puntos van a entrar los otros, ¿ya? Entonces, Hamilton pudo hacer todo. Hamilton Lizarazu. ¿Está Hamilton ahí? Ok. También. Un momentito, por favor. ¿Está doña Estela Calleja? Sí, buenas noches. Mire, doña Estela, no puedo abrir su archivo. Tiene que mandarlo en otro formato. Estela. Pero lo mandé por PDF. No. No Sí. está por PDF, no se puede. Don Rodríguez. Diego Gómez. ¿Se lo Sí. mando a su privado Buenas o noches, lo vuelvo a subir? ingeniera. Inge? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Pudo hacer todo? Sí, puede hacer todo. Hamburguesa, campeonato, estoy mirando por si acaso. Ya. Un ratito, por favor, vamos a compartir. Y don Diego. Ya. Doña, la señorita Estela Calleja, ¿puede mirar la Sí. pantalla? ¿Puede mirar? Sí. Mire, Sí. me voy a su práctica. ¿Ya? Acá está, ¿no ve? Su documento. Sí. Voy a abrirlo y no me muestra nada. No puedo ver nada. Pero sí se lo envié por PDF. Entonces No, se no está, lo vuelvo a enviar. no está por PDF. Entonces, eso tienen que tener bastante cuidado cuando envían el documento. Me ha pasado bastante con los exámenes. Cuando quiero abrir, no puedo. Ya. Bueno, se va a premiar a estas personas. Las otras personas, como es bastante, lo pondremos sobre 90 puntos. Está bien, Pero ¿no? me dio plazo, yo no lo subí por eso, leí hasta el domingo. Igual hice, si quieres lo subo Sí, ahorita. ingeniera, por favor. Bueno, entonces los que suban hasta ahorita, hasta las 10 de la noche que lo tengan, los voy a calificar sobre 100 puntos, incluida la señorita Estela. Y los que suban hasta el domingo los califico sobre 90, ¿está bien? ¿Saben por qué? Porque ya no puedo yo, una vez que ellos me han cumplido, ya no puedo yo obviar, digamos, que ellos me han cumplido, ¿no? ¿Me entienden? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniera. Se puede hacer en formato de mando y computadora, ¿cierto? Claro, se puede hacer. Entonces, miren, para ser condescendiente, voy a editar ajustes, esperemos un ratito. Y lo voy a subir para, si ya lo tienen hecho, lo van a poder subir hasta las 22 horas. Los que lo han hecho, no lo copien. Entonces, mira, hasta las 22 horas lo voy a subir. Erika, por favor, me lo salva en otro formato y lo sube, ¿ya? Ok, ingeniera. ¿Listo? Entonces, Sí, pero mis demás tareas se pueden ver o no. la primera sí, la segunda no me he fijado porque no he corregido la segunda. Tengo que verificar. Ya, entonces escúchenme, jóvenes, los que han hecho la tarea y han terminado de hacer la tarea, tienen hasta las 10 de la noche para subirlo. Lo voy a corregir si está completo sobre 100 puntos.
Los otros que no han podido hacerlo, les voy a dejar hasta el día domingo y eso lo voy a corregir sobre 90 puntos. La idea es que lo hagan, no que lo copien. La idea es que lo hagan. Entonces, lo que no han entendido, porque no le han entendido, entonces mañana es su ayudantía o el sábado su ayudantía, pues le va a explicar su auxiliar. No se olviden que hay hartas tareas, entonces no por subirlo y no entenderle van a ganar más puntos, porque yo siempre contrasto los prácticos con su rendimiento en el examen. De nada sirve que ustedes envíen todos los prácticos si a la hora de dar el examen no responden, algo así. Y entonces vuelvo a decir, hasta las 10 de la noche, todos los que han terminado de hacer su tareita la suben sobre 100 puntos. Los que no han podido hacer porque les ha faltado, les voy a dar hasta el domingo y les voy a calificar sobre 90 puntos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Inge, ¿y la nueva tarea de determinantes para La cuándo? nueva tarea se las voy a pasar ahorita por acá por WhatsApp. Todavía no le voy a poner fecha para que la vayan haciendo nomás. ¿Está bien? Ok. Ok, yo se las paso ahorita este nuevo taller y lo vamos a ir armando para que sea uno solo. Bueno, pueden subir entonces, pueden ir subiendo lo que ya tengan la tarea ya. Y nos vemos conmigo el día martes. Hasta luego. Ingeniera, sobre Domingo, el día por de 90. mañana, ¿Cómo dice? sobre el día de mañana hay clase, porque creo que está en el calendario Sí, va a el haber clase. referéndum. No va a haber ya el referéndum, ya sea, no va a haber. Es normal la clase. Muchas gracias. Bueno, ya nos vemos entonces. Suban su tarea. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.